Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. Un verdadero revolcón hizo hoy el presidente Gustavo Petro en las fuerzas militares. Solo de la policía salen 22 generales. El general Elder Fernán Giraldo Bonilla será el comandante de las fuerzas militares. El general Luis Mauricio Ospina será el comandante general del Ejército, el vicealmirante Francisco Hernando Cubides comandará la Armada y el general Luis Carlos Córdoba la Fuerza Aérea. Entre tanto, el general Henry Armando Sanabria será el director general de la Policía y la general Jacqueline Navarro Ordóñez, la subdirectora. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Se cumplió la segunda reunión entre la comisión enviada por el presidente Petro y la delegación de paz del ELN. En comunicado leído por el alto comisionado de paz, el gobierno colombiano anunció que respetará los protocolos y que ve buena voluntad de paz con el ELN, es decir, que se retomará el diálogo con esta guerrilla. El comunicado reconoce la legalidad de la delegación de paz encabezada por Pablo Beltrán, segundo comandante del ELN, y en consecuencia el gobierno adoptará todas las medidas políticas y jurídicas en el marco del derecho interno y del derecho internacional para garantizar las condiciones que permitan el reinicio de las conversaciones con este grupo. Ampliación de esa noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. A una misión humanitaria integrada por la Defensoría del Pueblo y la Iglesia Católica fueron entregadas las 9 personas que estaban en poder del ELN en Arauca. La liberación se dio entre los municipios de Tame y Fortul. Las 9 personas habían sido retenidas en zona rural de Tame el 13 de julio, junto a otras 2 personas que fueron asesinadas en cautiverio el 28 de julio. Entre estos últimos, Vladimir Herrera, exintegrante de las FARC. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. El escritor y ensayista británico de origen indio Salman Rushdie fue apuñalado en el cuello mientras daba una conferencia en Nueva York. Rushdie en estado crítico. Se debate entre la vida y la muerte. Podría perder un ojo y su hígado fue dañado. El FBI se llevó al menos 11 cajas con documentos clasificados durante el allanamiento a la casa del expresidente Donald Trump. El hombre armado abatido por la policía después de intentar irrumpir en las oficinas del FBI en Ohio había realizado un llamado a las armas por allanamiento a Trump. Gobierno del Reino Unido declara el estado de sequía y da lugar a restricciones de agua potable por ola de calor. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. En estado crítico se encuentra el escritor británico de origen indio Salman Rushdie, quien fue apuñalado en el cuello mientras daba una conferencia en Nueva York. El autor, amenazado de muerte desde hace décadas por el régimen islámico de Irán, tuvo que ser operado de urgencia. Un portavoz afirmó que Rushdie podría perder un ojo y que su hígado está comprometido. El escritor y ensayista británico de origen indio Salman Rushdie, de 75 años, quien desde los años 80 ha sido amenazado de muerte por sus publicaciones, fue atacado este viernes en el estado de Nueva York, segundos después de subir al escenario para dar un discurso. La policía aseguró que un hombre de 24 años que ya fue identificado subió corriendo al escenario y atacó al escritor y a un entrevistador. The suspect has been identified as Hadi Matar, age 24, from Fairview, New Jersey. The suspect jumped onto the stage and attacked Mr. Rushdie, stabbing him at least once in the neck and at least once in the abdomen. Rushdie, ensangrentado, duró unos minutos en el suelo mientras lo atendían y capturaban al atacante. Fue transportado en helicóptero a un hospital local donde tuvo que ser operado de urgencia. Horas después del hermetismo sobre su estado de salud, se conoció que está conectado a un respirador debatiéndose entre la vida y la muerte. El agente del británico informó que probablemente perderá un ojo, que los nervios de su brazo fueron cortados y su hígado está en malas condiciones. El lugar del ataque se llenó de pánico. Los testigos recuerdan el momento. I was pretty much frozen in my steps.
and took quite a few minutes to even just get myself to a seat to sit down because it was just, nobody knew what to do. Nobody knew how to react. I mean, there were tons of people that rushed the stage. Las autoridades del estado lamentaron lo sucedido en un espacio que debía estar lleno de calma. It hits right here, it hits all of us. But we are undeterred then. We are undeterred in our commitment to make sure that we call it out, we condemn what happened, we condemn all violence, and we want people to feel that freedom to speak and to write truth. And I'll continue to protect that every single day as my governor, as I'm your governor. Rushdie, el escritor de 75 años que ha tenido gran éxito con muchos de sus libros y ganador de numerosos premios, ha vivido durante mucho tiempo amenazado de muerte por el gobierno iraní por una de sus obras, llegando a vivir escondido por más de 10 años. El escritor Salman Rushdie, de 75 años, es de origen indio, pero con doble nacionalidad británica y estadounidense. Su estilo ha sido comparado con el realismo mágico hispanoamericano y la mayor parte de sus obras de ficción han suscitado varias polémicas por su crítica a las diferentes ideologías políticas y sociales. Muchos de los libros de este autor han tenido un gran éxito. Su segunda novela, Hijos de la Medianoche, ganó en 1981 el premio Booker, uno de los más prestigiosos de habla inglesa. Pero fue su cuarta novela, publicada en 1988, Los versos satánicos, la más controvertida ya que provocó una agitación internacional de una magnitud nunca antes vista. Un año después de su publicación, el difunto líder iraní, el ayatolá Ruhollah Khomeini, emitió un decreto en la que llamaba a los fanáticos religiosos a matar al novelista y prometía una recompensa a su asesino con $3 millones. El gobierno iraní dejó de promover esta orden en 1998, pero en 2016 la retomó y ofreció $600.000 adicionales a quien lograra acabar con su vida. Se multiplicaron las amenazas de muerte contra Rushdie, que tuvo que vivir escondido por más de 10 años, y el gobierno británico puso al autor bajo protección policial. Versos satánicos, así se llama el libro de Salman Rushdie, publicado en 1988, que fue considerado una blasfemia contra el Islam y que provocó la ira de musulmanes alrededor del mundo. Salman Rushdie, quien nació en una familia musulmana de Cachemira, en la ahora conocida como Mumbai, antes de mudarse al Reino Unido, ha enfrentado amenazas de muerte por el régimen islámico iraní, debido a su cuarta novela, Los versos satánicos, publicada en 1988, que según algunos musulmanes contiene pasajes blasfemos. La obra, inspirada desde la ficción en el profeta Mahoma, en algunos momentos alude a una religión similar al Islam. Su trama se basa en la historia de dos actores indios que viajan desde Bombay a Londres, cuando son víctimas de un ataque terrorista. La parte del libro que causa la furia del islámico radical se encuentra en las últimas páginas, en las que se describe a una persona llamada Mahmoud, inspirada en Mahoma, quien intenta fundar una religión monoteísta en medio de un pueblo politeísta. Mahón empieza a adorar a 3 diosas, visiones que habrían sido enviadas por el mismo diablo. Por estas páginas en todo el mundo estallaron protestas a menudo violentas contra Rushdie, y la novela fue prohibida en muchos países con grandes poblaciones musulmanas. En otras noticias del mundo, durante el allanamiento en la casa del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Florida, el FBI buscaba documentos clasificados sobre armas nucleares y encontró más de una docena de cajas con numerosos papeles marcados como de alta confidencialidad. Un informe del periódico estadounidense The Wall Street Journal reveló que el FBI recuperó un total de 11 carpetas de documentos clasificados durante el allanamiento del pasado lunes en la mansión del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Mar-a-Lago, en el estado de Florida. Según la investigación, el organismo incautó cerca de 20 cajas de artículos, carpetas de fotos y una nota manuscrita. Entre los materiales que recuperó el FBI, que sí aparecen detallados, hay archivos relacionados con el perdón presidencial al ex colaborador de Trump, Roger Stone, y un informe sobre el presidente de Francia, Emmanuel Macron. En algunos casos, estos documentos tenían la etiqueta de Top Secret, el mayor nivel de confidencialidad que se puede aplicar a una información en el sistema de inteligencia de Estados Unidos. Según el periódico The Washington Post, los agentes federales estaban buscando documentos clasificados relacionados con las armas nucleares, pero hasta el momento no está claro si la agencia logró encontrar alguno.
Un hombre armado que fue abatido por la policía después de intentar irrumpir en las oficinas del FBI en Ohio había realizado un llamado a las armas después de que agentes federales allanaron una propiedad del expresidente Donald Trump. Crecen los llamados a la violencia por parte de los partidarios de Donald Trump, quienes ya incluso hablan de una guerra civil fría desde que se supo que el FBI había registrado su resort Mar-a-Lago en Florida. Sin embargo, la retórica se convirtió en un preocupante incidente en las oficinas del FBI en Ohio, después de que un sospechoso identificado como Ricky Schiffer, de 42 años, intentó irrumpir en el lugar armado. El hombre, que fue abatido por la policía, había publicado un llamado a las armas en Truth Social, la red social de Donald Trump, desde donde convocó a todos los patriotas a ir a Florida para matar agentes del FBI, proponiendo incluso una guerra. La prensa local asegura que el hombre llevaba puesto un chaleco antibalas, disparó con una pistola de clavos y blandió un rifle tipo AR-15 antes de huir en un automóvil. La policía persiguió el vehículo hasta que se detuvo en una zona rural, donde se produjo un tiroteo en el que Schiffer fue neutralizado. Continúa la ola de calor extremo en Reino Unido. Autoridades activaron la alerta ámbar por las altas temperaturas y 8 áreas de Inglaterra fueron declaradas en estado de sequía. Con temperaturas de hasta 35 y 36 grados centígrados previstas para hoy y mañana en zonas de Inglaterra, culminará una semana de alertas meteorológicas para todo el Reino Unido. El Ministerio de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales declaró el estado de sequía en 8 de sus 14 zonas, con lo que las compañías suministradoras de agua potable pueden empezar a imponer restricciones sobre el uso del agua a fin de conservar reservas. Algunas empresas ya han anunciado restricciones sobre el uso, como la prohibición de las mangueras para regar los jardines o lavar automóviles. El país está experimentando una segunda ola de calor después de lo que fue el julio más seco registrado en muchas partes del territorio. Y aunque no se alcanzarán esos picos en la temperatura, la alerta ámbar anterior a la roja sí estará vigente hasta el domingo y afecta en concreto al centro y sur de Inglaterra y parte de Gales. Una compañía inglesa busca capturar rostros con inteligencia artificial para llevar el verdadero yo al metaverso. La tecnología de captura facial se usa mucho hoy en día, pero tiene un elevado costo. Las cámaras especializadas y los equipos de iluminación son voluminosos y caros. Es por eso que la empresa londinense LumiRhythmic se propuso crear una tecnología para proporcionar escaneos faciales de alta calidad en cuestión de minutos y a un costo moderado. El objetivo de la compañía es facilitar el ingreso al metaverso de las personas con su cara real, en lugar de los avatares, para permitir una mejor experiencia mientras se reconstruyen las expresiones faciales más precisas y naturales, sin limitaciones. Al llevar la captura de rostros en 3D realista al mercado masivo, LumiRhythmic podría ayudar a expandir en gran medida sus aplicaciones comerciales. But then our goals are to be able to go beyond just the face to the whole human body and create a full realistic avatar. And once that happens, then maybe you're looking at the entire fashion industry or the clothing that you might want to try out in a virtual space. El resultado es comparable con la calidad de sistemas utilizados en la producción cinematográfica. Muy buenas noches. Muchas personas se preguntaron cuando conocieron el nuevo gabinete del presidente Petro, ¿por qué una mujer con doctorado en ambiente, con maestría en desplazamientos, reconocida mundialmente por su lucha por la naturaleza, por su lucha contra los desplazamientos masivos, conocida en los sectores colombianos que tienen que ver con su gestión de filosofía y su defensa de la tierra, del medio ambiente? ¿Por qué ella al frente del Ministerio de Minas? ¿Por qué, señora ministra, doctora Irene Vélez? ¿Por qué? Yo creo que lo más importante es que este gobierno ha decidido que el Ministerio de Minas y Energía va a ser una punta de lanza de la transición energética, de la justicia ambiental, y en ese sentido vio en mi perfil seguramente el señor presidente una persona absolutamente comprometida con la defensa de la casa grande, de la casa común. Yo conozco el sector minero,
más desde la perspectiva de los pequeños mineros, la minería artesanal, tradicional. En eso he trabajado muchísimos años y además he trabajado temas de justicia climática. Entonces es más desde esa perspectiva de la justicia desde la cual yo llego a aportar a este ministerio, que yo creo que es el mensaje que el señor presidente está dando, y es: desde el Ministerio de Minas y Energía podemos estar absolutamente comprometidos con la sustentabilidad ambiental y con la mitigación del cambio climático. ¿Por qué usted, señora ministra, es tan conocida y reconocida como luchadora del medio ambiente? Yo he tenido un compromiso desde una forma de hacer investigación que hemos llamado la investigación activista. Es una investigación que se hace no solamente desde la curiosidad científica y académica que nos motiva en el campo de la ciencia, sino también desde la pertinencia, desde hacer conocimiento, investigación que sea pertinente territorialmente y que aporte a las agendas sociales y políticas de las comunidades y las organizaciones. Entonces, lo que hemos hecho en ese sentido, y digo hemos porque trabajo siempre en equipos interdisciplinarios, intento que todas mis investigaciones sean con las comunidades, dialogando con las organizaciones, y en esa alianza, que es una alianza para hacer conocimiento, para co-construir conocimiento, entonces hemos logrado, yo creo que empujar las fronteras de las disciplinas, y hemos logrado hacer cosas muy interesantes de cómo comprender problemas complejos desde estas apuestas que son muy novedosas, digamos, en términos de las metodologías y del cruce de las disciplinas. ¿Cuáles fueron los énfasis en doctorado y maestría suyos? En mi maestría yo estuve trabajando procesos de desplazamiento forzado de mujeres indígenas amazónicas que estaban en ese momento viviendo en Bogotá. Entonces me interesó entender cuáles eran los desafíos de esas mujeres en la ciudad, pero también cuáles eran los contextos, en ese caso extractivistas, en la Amazonía Sur, muy en las cercanías de Leticia, que estaban impulsando, presionando a las mujeres a migrar. ¿En contra? Claro, claro. Las mujeres están en un contexto que les hace imposible permanecer en sus territorios y terminan migrando, y entonces mi interés era comprender cuáles eran sus desafíos ya estando en la capital. Es decir, una acción extractivista en regiones como la Amazonía que le hacen daño a la Amazonía. Así es, y no solamente es un proceso extractivista, y eso es algo que es de la complejidad del modelo económico que en este momento es hegemónico o está generalizado, y es que el extractivismo no es uno solo. Si uno se pone a ver los lugares donde hay, por ejemplo, monocultivos, también son los mismos lugares donde se hacen las súper grandes represas que tienen grandes impactos sociales también y ambientales, y pueden ser también los mismos lugares donde esa presión de la frontera agrícola puede afectar los páramos. Entonces las afectaciones son múltiples, y esos modelos económicos múltiples terminan teniendo unos efectos que son indeseables tanto para los ecosistemas como para las sociedades locales. Entonces el objetivo de la maestría era un poco ver esa interacción desde la perspectiva de las mujeres, porque también me ha interesado siempre comprender cómo las mujeres vivimos el mundo de una manera diferente dependiendo de los roles sociales que asumimos. Sí. Ahora, mire, doctora Irene, si ustedes saben jugar ajedrez, van a entender que cada movimiento de una pieza tiene relación con la situación de las otras piezas. Si usted confunde o se equivoca en un movimiento de un caballo, pues tiene que proteger fundamentalmente en cualquier movimiento, en cualquier pieza, a la reina. Hecho este paralelo, ¿cuál es la reina? Porque yo veo que el presidente ha nombrado alfiles, peones, caballos, torres, que uno ve que están dirigidos todos a un objetivo. La reina, ¿cuál es?
La reina en este gobierno es hacer la paz, hacer la justicia ambiental y procurar la equidad social. Todos los ministerios, todos estamos comprometidos con esos 3 propósitos y tenemos el mandato de que desde cada una de nuestras carteras tenemos que aportar a ese sector absolutamente olvidado de la sociedad colombiana, a quienes en algún momento en campaña la vicepresidenta llamó los nadies y las nadies. Tenemos que darle la cara a ese país que ha estado siempre a nuestras espaldas y lo vamos a hacer desde cada uno de los sectores. Yo creo que esa es la reina, que es una reina más simbólica y política que... Sí. Los galeanos de los nadies. Claro, claro, Eduardo Galeano. Pero yo me refiero fundamentalmente, señora ministra, a que cada uno de los ministros, incluyéndola por supuesto a usted, que el presidente ha nombrado, tienen algún tipo de relación con el medio ambiente, con la no extracción de petróleo y carbón y con el desplazamiento. Todos, de una u otra manera. Es lo que yo digo a usted de este ajedrez que está armando. Lo que yo creo es que el presidente está absolutamente jugado porque este país va a cambiar. Y vamos a cambiar no solamente porque a nivel interno necesitamos una reorganización de nuestra sociedad para cerrar las brechas de inequidad, sino también porque estamos en una crisis ambiental, climática global. Sí. Y en ese sentido, en ese contexto de crisis, nuestro país tiene una oportunidad tremenda de aportar a mitigar el cambio climático y de ser pionero en unas perspectivas, desarrollos tecnológicos, pero también en una visión distinta de hacer país, de hacer bienestar. Una visión que no sea extractivista, una visión que no sea desarrollista, una visión que esté comprometida con el cuidado de la naturaleza y con la justicia. Pero mira, ministra, usted se ha caracterizado por una defensa del ambiente, de la tierra, de la casa, como usted acaba de decir. Y el presidente ha dicho claramente que no es partidario de seguir buscando petróleo. Pues las concesiones que se han otorgado continuarán, pero no habrá más exploración. ¿Usted qué opina de esa política? Opino que es una decisión absolutamente responsable con nuestro planeta, absolutamente responsable con las generaciones futuras, quienes somos padres, madres, abuelos, sabemos que este planeta, este invierno extremo, la sequía extrema que nos puede llegar, todo esto es porque hemos cuidado muy mal o no hemos cuidado la naturaleza. Entonces, en este momento estamos jugados porque lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer, esperamos que no sea muy tarde y por eso tenemos que acelerar el cambio. Y acelerar el cambio en este caso quiere decir, vamos a descarbonizar y despetrolizar la economía colombiana. Lo vamos a hacer también pensando que necesitamos reemplazar esa economía, hacer una transición económica. No se trata solamente de hoy decir no más concesiones, sino de decir listo, no más concesiones, vamos a buscar que con las existentes podamos hacer una seguridad energética para el país, de manera que mientras tanto robustezcamos la producción de energías alternativas, pero a su vez necesitamos hacer una transición de las exportaciones y una transición de las economías locales. Y en eso, por ejemplo, territorios que antes eran intensivos en minería, podemos transformarlos en territorios que pueden ser intensivos en turismo ecológico. Podemos transformarlos en territorios que pueden ser intensivos en producción agrícola. Para eso necesitamos también la reforma agraria, para eso necesitamos también impulsar el turismo. Y lo bueno en este momento es que este es un proyecto de gobierno para hacer un cambio de país. Entonces no soy sola en esta cartera, ¿no?, imaginándome esta utopía, sino que estamos todos trabajando, todos y todas, exacto, trabajando por este propósito. El ajedrez del que yo le hablaba. Entonces, ministra, mire, con todo respeto, ¿de dónde va a sacar el Estado, bajo el gobierno Petro, cada 6 meses, 17 billones
de pesos, que fueron las utilidades que produjo en el primer semestre de este año Ecopetrol? Bueno, lo primero es que nosotros no vamos a detener en este momento la explotación ni de petróleo ni de gas. Entonces quiere decir que esos 17 billones van a poderse generar con la explotación que existe en este momento. Lo que definitivamente no vamos a hacer es ampliar la frontera extractiva de gas y de petróleo. Es decir, que esto no va a descender, y mucho menos con estos precios internacionales que tenemos en este momento para los combustibles. Entonces, eso es una ventaja que nos da la geopolítica global en este momento. Sin embargo, lo que sí vamos a hacer es asegurar que vamos paulatinamente a cambiar nuestra matriz energética. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que vamos a descarbonizar esa matriz. Y despetrolizar. Y despetrolizar esa matriz. Es decir, que vamos a buscar que cada vez más sean las energías alternativas las que ocupen un lugar en esa producción. Y eso requiere un esfuerzo enorme de nuestro tiempo, de nuestra política pública, de nuestros escasos recursos que como Estado tenemos, de la investigación. Todos debemos estar aquí apostados a que esa transición es posible y que podemos hacerla rápido. Y mientras tanto, las reservas que tenemos en proyectos ya concesionados, vamos a explotarlas con máxima responsabilidad social y ambiental. Eso también es claro que este gobierno se va a esforzar por cumplir las licencias ambientales, por asegurar que haya consultas previas libres e informadas, y en eso tenemos una comprensión intersectorial desde el Ministerio del Interior, desde el Ministerio de Ambiente y desde el Ministerio de Minas, de que estamos dándole la cara y respaldando y cuidando esa ciudadanía y sus territorios. Entonces, señora ministra, ¿cuál va a ser el futuro de Ecopetrol? ¿Se transforma o se marchita? Después de comercial. A ver, señora ministra, antes de la pregunta sobre Ecopetrol y su futuro, ¿usted ha hecho política alguna vez? Política, todo, decía Foucault, todo es político. Bueno, política electoral. Política electoral, jamás he hecho política electoral. No. No. Pero usted no fue, por ejemplo, leí en alguna parte, seguidora de Carlos Gaviria cuando él estaba en el Polo. Sí, eso sí fui. Fui seguidora del maestro Carlos Gaviria, le decíamos en ese momento. Yo estaba estudiando mi pregrado en la universidad. El más grande constitucionalista que ha tenido este país. No, era un orgullo. Yo estudiaba filosofía en la Universidad Nacional cuando él fue candidato y estábamos enamorados, muchos de los estudiantes en ese momento, de esa posibilidad, de su inteligencia, de su ética. Y en ese momento entonces teníamos un grupo estudiantil que se dedicaba a temas de los derechos LGBTIQ+, y con ese grupo estuvimos organizando una fracción del Polo Democrático Alternativo que se llamaba el Polo de Rosa. Y desde ahí, desde esa visión de los derechos plurales de una ciudadanía multicolor, decidimos entonces empujar esa candidatura desde el movimiento estudiantil. Exacto. Sí. ¿Y cuándo y cómo conoció usted al presidente Petro, al actual presidente Petro? Pues le cuento que yo a Petro lo he conocido porque lo he leído. Pero personalmente. Personalmente conocí a Petro cuando ya Petro había decidido que yo podía ser su ministra de Minas y Energía. Cuando a usted le dijeron que iba a ser ministra de Minas, o si quiere serlo, ¿quién la llamó? Me llamó su secretaria. ¿No él? No él. ¿Y qué le dijo ella? Ella me dijo, doctora Irene, el presidente quiere proponerle algo en reconocimiento a su trayectoria en defensa de la minería tradicional y del medio ambiente. Y es que sea... ¿Minería tradicional? Sí, porque hice mi doctorado en temas de minería tradicional. Ancestral. Ancestral,
en territorios mineros de oro. Entonces... ¿Y usted respondió? Yo respondí, muchas gracias por este honor. Creo que me tardé 3 segundos, como me estoy tardando ahora, para como realmente caer en cuenta que era verdad, que no me lo estaba soñando. ¿Usted no conocía a Petro? No, personalmente yo hasta ese momento no lo conocía. No le puedo creer eso. Así es. No lo conocía. En la campaña estuvimos... movilizando los temas, abriendo espacios, debatiendo con otros académicos y científicos y científicas sobre por qué era importante la ciencia, la tecnología y la innovación en el contexto de una transformación para el país. Pero personalmente, tal vez en algún momento de esos cruces, pero no, nunca nos habíamos sentado a hablar. ¿Y cuándo lo conoció personalmente? Lo conocí personalmente, no, lo conocí personalmente esta semana. Sí. Él me dio una Después de cita nombrada. priorizada. Yo fui el día de hoy posesionada, le cuento. ¿Ya la había nombrado? Ya me había nombrado. Sin conocerla. Sin conocerme, seguramente. ¿Quién la pudo a usted recomendar? No, yo creo que él vio en mí una trayectoria que era tal vez el mensaje que él quería dar para este ministerio, y es que aquí estamos comprometidos con la transición energética. Pero a ver, mire, ministra, yo la vi a usted en una parte de ciencia que estaba empalmando. Así, yo participé en el empalme y en particular participé en el empalme de ciencia. ¿Y entonces qué pasó ahí? Pues seguramente que también en ese empalme mostré mis capacidades y mi compromiso, y que yo creo que realmente es mi trayectoria, mi visión, mi capacidad, lo que Petro ve que es una oportunidad para este ministerio. No se trata solamente de que yo tenga una buena hoja de vida, yo creo que hay mucha gente muy capaz en este país. Creo que se trata... hoja de vida la tiene y además se envidia su hoja de vida. La he hecho con un esfuerzo y un compromiso tremendo por aportar realmente a las comunidades con las que he trabajado. Pero lo que yo creo que él ve es que yo, estando en este lugar, en este ministerio, puedo aportar desde esta visión y desde esta experiencia a un cambio para el sector y para el país, que es un cambio que no es hacerlo todo nuevo, pero sí es acelerar la transición. Ahora sí la pregunta, ¿qué va a pasar con Ecopetrol? Ecopetrol es una empresa de la cual estamos orgullosos y orgullosas en este país. Y es en este momento la empresa pionera en energías alternativas. Y lo que queremos es que siga siendo eso. O sea, que Ecopetrol sea nuestra punta de lanza de las energías alternativas, que siga haciendo investigación y desarrollando los temas del hidrógeno verde, que siga pensando cómo hacer paneles, pues digamos, parques de paneles solares, no solo para autogeneración, sino también cómo eso podemos escalarlo a los otros territorios cerca de donde están los lugares donde Ecopetrol opera. O sea, Ecopetrol tiene en este momento una capacidad enorme para seguir liderando esa transición que queremos. Ahí lo queremos ver. Pero usted fundamentalmente entonces va a trabajar con energía eólica, molinos y viento, energía solar, paneles, energía hidráulica y nada extractivo. Vamos a respetar las concesiones que están dadas. Sí. Esperamos que esas concesiones tengan suficiente gas para que el gas que en este momento está en esos proyectos nos sirva para hacer la transición. Y si tenemos suerte y eso pasa, nos dará un tiempo para acelerar las otras energías que son las que usted está nombrando. Para poder hacer esa aceleración necesitamos política pública más agresiva. En este momento tenemos una política pública de transición energética. Tenemos que pensar cómo aceleramos eso, cuáles son los mecanismos que no sean solo normativos, sino mecanismos de investigación. Necesitamos intensificar la investigación en este campo. Mire, una de las, digamos, de los inconvenientes
que tiene ser ministro de Estado es que pierde su vida privada y su vida familiar. Usted es casada, su esposo no es colombiano, él es sueco. Es holandés. Ah, holandés. ¿Y él qué reacción tuvo cuando supo que usted iba a ser ministra? Hemos asumido esto como un compromiso de familia, en el sentido en el que yo soy de Cali, vivo en Cali, soy profesora de la Universidad del Valle, nombrada profesora titular, la profesora titular más joven de la universidad. Y para nosotros es un esfuerzo familiar enorme. Pero ¿por qué decidimos asumirlo? Porque estamos absolutamente convencidos de que esta es nuestra oportunidad y la oportunidad que tiene el país de hacer la diferencia. ¿Pero cómo reaccionó él? Yo creo que él también se tomó, como no lo podía creer, yo creo. ¿Él habla español? Él habla español, aprendió español. Pero muy bien. Sí, yo diría que habla excelente. Nosotros hablamos en inglés. Permanentemente. Permanentemente, siempre hablamos en inglés. ¿En el hogar? Sí. ¿Y ustedes tienen 3 hijos? Tenemos 2 hijos. Yo con mis hijos hablo en español, él con los niños habla en holandés, nosotros hablamos en inglés. Los niños antes no entendían inglés, pero ahora sí. Se nos acabó el lenguaje secreto de los papás, que era el inglés. Pero tengo entendido, en alguna parte lo vi, que uno de sus hijos habla como 5 idiomas. Sí, Samuel habla holandés perfecto. ¿Cuántos años tiene? Samuel tiene 7 años. 7 años y habla holandés, español, inglés y portugués. Perfectamente. Bueno, está perdiendo un poco el inglés porque hace rato no lo practica, pues como hace 8 meses, 9 meses, pero sí te entiende todo, se defiende en una conversación informal, o sea, es un políglota. ¿Y él tiene ya capacidad para entender los 4 años que le esperan? No, pero ellos saben que su mamá está aquí ayudándole a Petro y ayudándole a Francia. Eso lo tienen clarísimo. Les hemos explicado que yo voy a estar ausente por algunos días y que nos vamos a ver en viajes y a cruzarnos algunos fines de semana. Sé que va a ser un esfuerzo que ellos van a tener que hacer y yo creo que pues todos tenemos que acompañarnos en esto. Mis papás están ahí, mi red familiar está ahí, nuestros amigos. Ahora, señora ministra, si yo le pregunto cuándo va a ser la asamblea extraordinaria que el presidente Petro ya anunció de Ecopetrol, usted no sabe. Pero si le pregunto, ¿qué va a hacer con los desplazamientos criminales que hay en Colombia? Lo sabe. La solución a los desplazamientos es... Pero no, ¿verdad que lo primero no lo sabe? Lo primero es una decisión del presidente. Exacto. ¿Y lo segundo? Y lo segundo, los desplazamientos forzados tienen causas múltiples y complejas. Tienen una causa que son causas estructurales, lugares donde el Estado no ha estado sino con presencia militar, pero no con un acueducto, no con un hospital, no con una universidad, no con colegios de buena calidad. Entonces eso genera una cosa que en la academia llamamos la violencia estructural. Y esa violencia estructural alimenta la violencia directa. Y la violencia directa es ya el surgimiento de grupos armados que terminan retroalimentando esa fuerza que empuja a las comunidades a salir de sus territorios. Pero no solo eso, incluso hemos investigado lo que hemos llamado las violencias ambientales. Y es que, por ejemplo, cuando llega una avioneta a fumigar la coca y rocea toda el glifosato sobre las comunidades, acabando no solamente la coca sembrada, sino también las fincas de pan coger, ¿no? Aquellos espacios, aquellos cultivos de los cuales depende la gente para alimentarse, ahí hay también una violencia que es ambiental, porque la gente se queda sin sus medios de vida. Entonces todas esas violencias se retroalimentan y terminan empujando a la población. La solución entonces no es una sola. La solución no es, listo, entonces dejación de armas. Sí, pero si no llegó tampoco el hospital, ni llegó la escuela, ni llegó la vía terciaria para que la gente pueda sacar sus productos agrícolas, pues no está completa la solución del problema. E igualmente, si no se detienen las fumigaciones o si no, este tipo de otras violencias ambientales, pues también tiene que verse todos los aspectos y la solución es entonces compleja, intersectorial.
Mire, señora ministra, desgraciadamente, y digo desgraciadamente en todo el valor de la palabra, el tiempo se agotó. Muy amable ministra. Muchas gracias, Yamit. Bienvenida. Un gusto estar aquí. Muchas gracias, muy querida. Gracias por la sintonía y continúan aquí, en Noticentro 1, CM. Noticentro 1, CMI. Cambio total en los mandos militares, énfasis en defensa de derechos humanos y consolidación de la paz. Salen más de 30 generales. En la sola policía, 22 generales van al retiro. General Helder Giraldo, nuevo comandante de las fuerzas militares. General Luis Mauricio Ospina, comandante del ejército. Vicealmirante Francisco Cubides, comandante de la Armada. General Luis Carlos Córdoba, comandante de la Fuerza Aérea. General Henry Armando Sanabria, director de la policía. General Jacqueline Navarro, subdirectora de la policía. Se reanudarán conversaciones con ELN, se acuerda, en La Habana. ELN libera 9 civiles que estaban secuestrados en Arauca. Presidente Petro pide que también liberen militares. Presidente cubano Miguel Díaz-Canel revela que Cuba será sede alterna de diálogos con ELN. Ministro de Justicia pone fin de interinidad prolongada de notarios. Petro visita las Cortes y habla sobre reforma a la justicia. Presidente del Congreso derriba rejas en torno al Parlamento. Operativo contra bicitaxis termina en disturbios. 37 buses vandalizados. Habla presidente Petro sobre política industrial al clausurar asamblea de la ANDI. DANE revela crecimiento de industria y comercio. Primera cumbre de ministra de Trabajo y sindicatos. SENA dará impulso a economía campesina. Habla su nuevo director. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Bienvenidos a nuestra segunda hora de noticias. Un verdadero revolcón hizo hoy el presidente Gustavo Petro en las Fuerzas Armadas al nombrar la nueva cúpula de las 4 fuerzas. En la policía salieron 22 generales. El jefe de Estado dice que el nuevo enfoque de las Fuerzas Armadas es el respeto a los derechos humanos. Dice el presidente de la República, Gustavo Petro, que la nueva cúpula de las Fuerzas Armadas, militares y de policía tiene la misión de consolidar la paz y sobre todo de respetar los derechos humanos. La concepción de la seguridad humana hace que aquí el éxito no estribe en el número de muertos, sino que el éxito estribe en que disminuyan sustancialmente los muertos y las masacres y aumente sustancialmente las libertades y los derechos de las personas. El presidente explicó los motivos de por qué esta nueva cúpula, de lo que encontró. Cero corrupción, cero violación de derechos fundamentales, por lo menos a través de la información que obtuvimos. Básicamente eso. Aquí no miramos pensamientos políticos ni nada por el estilo. Nos interesa es que esta fuerza pública sea profesional en todo el sentido de la palabra, que pueda valorar sus hombres, sus mujeres de base. Y reconoció que al sacrificar la línea de mando se cometen injusticias. En esta toma de decisiones siempre hay grados de injusticia. No voy a decir que son decisiones perfectas, siempre hay grados de injusticia. Y yo tengo que agradecerle a todas las personas que salen del servicio por estas decisiones, pues su labor, su vida. Eso sí, dijo que con el cambio de gobierno llegan cambios generales. Y ese es el mensaje, es un cambio de mentalidades, cambio del gobierno, cambian las estrategias, ya tendrá la población una oportunidad de valorarlas. Creo que estamos ante otros mundos, el mundo cambia, no solamente aquí, esto está realmente cambiando. El presidente también invitó a esta nueva cúpula a ganarse la confianza de la ciudadanía. El nuevo comandante de las fuerzas militares es el general Helder Fernán Giraldo, quien reemplaza en el cargo al general Luis Fernando Navarro. Queda el mayor general Helder Fernán Giraldo Bonilla, aquí presente.
El nuevo comandante de las fuerzas militares, el general Helder Fernán Giraldo Bonilla, es profesional en ciencias militares de arma de infantería, hizo pregrado en gerencia de seguridad y análisis sociopolítico de la Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia del Ejército. Y es doctor honoris causa en educación del Derecho Internacional Humanitario y Derecho Internacional de los Derechos Humanos de Lagos International University. El general Giraldo se ha desempeñado como comandante de la 5ª Brigada del Ejército Nacional de la 8ª División, encargado de garantizar la seguridad en Arauca, Casanare y Guainía. Reemplaza en el cargo al general Luis Fernando Navarro. A la comandancia del Ejército, en reemplazo del general Carlos Moreno, llega el también general Luis Mauricio Ospina Gutiérrez. El mayor general Luis Mauricio Ospina Gutiérrez. Firme, señor presidente. El general Luis Mauricio Ospina Gutiérrez reemplaza en la comandancia del Ejército al general Carlos Moreno, quien duró pocos días al mando de esa fuerza tras la renuncia del general Eduardo Zapateiro, cuando el presidente Petro ganó las elecciones. El general Ospina también es experto en derechos humanos. Es profesional en ciencias militares de la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdoba, diplomado en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Universidad Nueva Granada, magíster en Seguridad y Defensa Nacionales de la Escuela Superior de Guerra. Se ha desempeñado como comandante de la 2ª Brigada con jurisdicción en los departamentos del Atlántico, Magdalena y Sur de Bolívar. A su vez, como nuevo comandante de la Armada Nacional se designó al vicealmirante Francisco Hernando Cubides García, quien reemplaza en el cargo al almirante Gabriel Alfonso Pérez. Como comandante de la Armada Nacional queda el vicealmirante Francisco Hernández Cubides Granados. El vicealmirante Cubides Granados no alcanzó a llegar a la ceremonia donde fue designado como comandante de la Armada. Es ingeniero de ciencias navales con maestría en seguridad y defensa nacional y profesional también en relaciones internacionales y resolución de conflictos. El actual director de la aerolínea estatal Satena fue nombrado nuevo comandante de la Fuerza Aérea. Se trata del general Luis Carlos Córdoba. Reemplaza al general Pablo García. El mayor general Luis Carlos Córdoba Avendaño. Firme, señor presidente. El general Luis Carlos Córdoba es el actual presidente de la aerolínea de la Fuerza Aérea Satena. El nuevo comandante de la FAC tiene estudios en maestría de seguridad estratégica, maestría en seguridad y defensas nacionales, especialización en gerencia y especialización en seguridad y defensa nacionales. Se ha desempeñado además como comandante aéreo de transporte militar, subdirector general de la Aeronáutica Civil, comandante del Comando Aéreo de Combate número 6 y segundo comandante y jefe de Estado Mayor del Comando Aéreo de Combate número 1. Y en la dirección de la policía, el presidente Gustavo Petro nombró al general Henry Armando Sanabria, quien sustituye al general Jorge Luis Vargas. Como subdirectora llega la general Jacqueline Navarro. Director general de la policía queda el mayor general Henry Armando Sanabria Celi. Firme, señor presidente. Y como subdirectora general de la Policía Nacional queda la brigadier general o generala, hay que saber, me dice Iván, Jacqueline Navarro Ordóñez. El mayor revolcón para definir la nueva cúpula de las Fuerzas Armadas se produjo en la Policía Nacional. Salieron 22 generales de la línea de mando. El general Henry Armando Sanabria, quien reemplaza al general Jorge Luis Vargas, tiene más de 33 años de experiencia en la institución. Es administrador y abogado con especializaciones en Derecho Administrativo, en Investigación Criminal, en Seguridad Penal y Criminología. La nueva subdirectora es la segunda oficial que logra el grado de general. Los cambios en la línea de mando de la policía implicaron la salida de 22 generales de esa institución. Son 22 los generales de la policía que saldrían por el reciente nombramiento de la nueva subdirectora, la general Jacqueline Navarro Ordóñez, quien tenía el puesto 25 en la institución por antigüedad. El sorpresivo nombramiento de la subdirectora deja por fuera a reconocidos generales como el director nacional Jorge Luis Vargas, el subdirector Huber Penilla, el general Ramiro Castellón, inspector general, el general Fernando Murillo, director de la DIJÍN e Interpol, el general Juan Libreros, director de Tránsito y Transporte, también al general Óscar Gómez Heredia, quien actualmente ejercía como comandante de la región Sabana. También pediría su baja el general Eliezer Camacho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá. También el general Jesús Alejandro Barrera, director de Carabineros. Quedaría por fuera también el general Norberto Mujica, el director de inteligencia de la Policía Nacional, así como el general Manuel Antonio Vázquez, director de Sanidad de la Policía.
Se cumplió la segunda reunión entre la comisión enviada por el presidente Petro y la delegación de paz del ELN. En comunicado leído por el alto comisionado de paz, Danilo Rueda, el gobierno colombiano anunció que respetará los protocolos y que ve buena voluntad de paz en el ELN. Asimismo, dijo que tomará todas las medidas para reiniciar las conversaciones. El comunicado del comisionado reconoce la legalidad de la delegación de paz encabezada por Pablo Beltrán y segundo comandante del ELN. Este gobierno anuncia oficialmente que reconoce la legitimidad de la Delegación de Diálogos del Ejército de Liberación Nacional ELN en la búsqueda de la paz. En consecuencia, el gobierno de Colombia adoptará todas las medidas políticas y jurídicas en el marco del derecho interno y el derecho internacional para garantizar las condiciones que permitan el reinicio de las conversaciones con el ELN, incluido el reconocimiento de los protocolos. Según el comisionado, la delegación pudo constatar que el ELN comparte la voluntad de paz del gobierno colombiano y que escucha las voces de múltiples sectores de la sociedad y que desde los territorios claman una solución dialogada al conflicto armado. En las reuniones sostenidas, la delegación ha anunciado que el ELN dará los pasos necesarios para reanudar la mesa de conversaciones. Se hace inminente la reanudación de los diálogos. Las partes coincidimos en la necesidad de reiniciar un proceso de diálogo con hechos que demuestren a la sociedad colombiana y al mundo que esta voluntad es real. Las dos partes agradecieron a Cuba su compromiso por la paz de Colombia. Muchas gracias. La guerrilla del ELN dejó en libertad a 9 civiles que mantenía secuestrados hace un mes en Arauca. A una misión humanitaria integrada por la Defensoría del Pueblo y la Iglesia Católica fueron entregadas las 9 personas que estaban en poder de la guerrilla del ELN en el departamento de Arauca. La liberación se dio entre los municipios de Tame y Fortul. Para la Iglesia Católica, la liberación se da en un momento determinante para el país en el que son necesarios los espacios de diálogo para alcanzar la paz. Cualquier gesto de este tipo, en el cual se liberan a unos hermanos que están en una realidad difícil de retención, de secuestro, nos llena de esperanza y de alegría. En medio de la liberación se notaron varios hombres vestidos de camuflado con insignias del ELN y con armas de fuego tipo fusil. Los prisioneros de guerra de las fuerzas estatales están de buena salud y recibiendo el trato humanitario correspondiente. Responsabilizamos a la fuerza pública de lo que pueda suceder con los prisioneros de guerra. El ELN hemos manifestado la plena voluntad del proceso entre los derechos internacionales humanitarios, entregarlos sanos y salvos a sus familiares. Las 9 personas liberadas habían sido retenidas en zona rural de Tame el 13 de julio pasado junto a otras 2 personas que fueron asesinadas en medio del cautiverio el 28 de julio. Entre estos últimos, Vladimir Herrera es integrante de las FARC. En el departamento de Arauca permanecen secuestrados un patrullero de la policía, un soldado profesional y 2 suboficiales del ejército, todos en poder de la guerrilla del ELN. Tras esta liberación de 9 civiles que tenía secuestrados el ELN, el presidente Gustavo Petro pidió que esa guerrilla libere también a los militares que tienen cautiverio. Hay que pedir que se liberen. Digamos, el hecho de liberar primero civiles tiene que ver con el derecho internacional humanitario. Pero aquí la libertad debe ser para todo el mundo. Esa es la paz, un mundo de libertad. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ratificó el compromiso de su país para la consecución de la paz en Colombia. El primer secretario del partido se reunió con las delegaciones de paz del gobierno del presidente Petro y del ELN y anunció que su país será sede alterna de los diálogos y pidió revisar los protocolos. La reunión fue en el Palacio de la Revolución. Allí las 2 delegaciones del gobierno y la guerrilla del ELN saludaron al gobierno cubano y agradecieron sus esfuerzos por la paz de Colombia. El presidente cubano dijo que la llegada al poder de Gustavo Petro es trascendental para la paz de la región. Anunció que la mayor de las Antillas seguirá siendo garante y sede alternativa de los diálogos. Hará todos los esfuerzos posibles, estamos dispuestos a continuar como garantes, estamos dispuestos a ser sede alternativa junto a otras sedes para el diálogo político con el ELN, y lo que hay es que buscar entonces también
tendremos que discutir la manera, los procedimientos, los mecanismos mediante los cuales, los protocolos mediante los cuales actuaríamos en ese orden de cosas. Pero yo creo que vale el momento para que todos nos comprometamos más con que hay una posibilidad real, hay una voluntad de avanzar en lograr la paz que todos deseamos para Colombia. Por su parte, el canciller Álvaro Leiva reiteró la condena y la voz de protesta de Colombia a la inclusión de Cuba en la lista de países terroristas por parte de Estados Unidos. Obedece nuestra presencia a la respuesta que le queremos dar a ese señalamiento que se le dio a la República de Cuba de ser auspiciadora del terrorismo única y exclusivamente porque estábamos adelantando un proceso de paz que fue desconocido no por el Estado colombiano, sino por un solo régimen. Y por eso estamos aquí para sentar nuestra más enérgica protesta, para solidarizarnos con usted y para decirle muchísimas gracias, que se nos vuelva a permitir estar acá en este territorio que siempre ha sido el mismo. El jefe de la Delegación de Paz del ELN, Pablo Beltrán, habló de la necesidad de buscar la paz, cada uno desde su esquina. Hay que lograr la paz de Colombia. Eso lo gritó la gente en la Plaza de Bolívar en la posesión el 7 de agosto. El gobierno tiene plena conciencia de ese mandato. Por supuesto que nosotros también. O sea, cada uno recibimos ese mandato del pueblo colombiano. Hay que buscar la paz. Cada uno desde su esquina. El secretario general de la ONU también se pronunció sobre la inminente reanudación de los diálogos de paz con el ELN. The Secretary General welcomed President Gustavo Petro's efforts to deepen and expand peace in Colombia and has offered the United Nations support to the success of that endeavor. Así transcurrió el primer cara a cara de las delegaciones con el gobierno cubano. Dos exnegociadores de los acuerdos con las FARC, los hoy senadores Humberto de la Calle y Roy Barreras, celebraron la reanudación de los diálogos del gobierno con el ELN, pero advirtieron que el grupo guerrillero debe comprometerse a dejar las armas y pasar a la vida civil. El presidente del Congreso, Roy Barreras, festeja la reanudación de los diálogos, pero pide que el ELN se comprometa a no dilatar el proceso y a dejar las armas. Se recuerda que alias Iván Márquez, negociador de las antiguas FARC, dijo que el mayor error suyo fue haber entregado las armas. Bienvenida la noticia de diálogos que se reinician, si son diálogos y no conversaciones exploratorias, y si tienen desde el principio, para bien y alegría de los colombianos, el propósito de dejar las armas y hacer política sin armas, para que dejemos de matarnos. Por su parte, el ahora senador Humberto de la Calle declaró que el ELN tiene que comprender que con la victoria de Gustavo Petro, las armas ya no son el camino. Para el ELN es el momento histórico. Ha ganado el señor Gustavo Petro, ha demostrado que no es necesaria la utilización de las armas. Luego, un mensaje tan poderoso debería llevar al ELN a entender que finalmente la violencia lo que termina es favoreciendo la inmovilidad y no la transformación de un país. Los exnegociadores de paz también comentaron que en caso de sometimiento de las bandas criminales, el gobierno debe tramitar en el Congreso un proyecto de ley para otorgarles beneficios jurídicos. El Ministerio de Justicia ordenó la suspensión de los nombramientos de los notarios que fueron designados por el anterior gobierno en provisionalidad. A petición del nuevo gobierno, el ministro de Justicia encargado, Roque Conrado Imitola, ordenó la suspensión del nombramiento y posesión de todos los notarios que fueron designados en interinidad y en provisionalidad por el expresidente Iván Duque en todo el país. A partir de la fecha del presente oficio, los trámites conducentes a los nombramientos en interinidad o encargo en todas las notarías del país deberán ser suspendidos. Se lee en un oficio enviado el pasado 11 de agosto a la Superintendencia de Notariado y Registro. El presidente Duque designó 8 notarios en interinidad en julio, 5 notarios en interinidad en agosto y 4 notarios en encargo ese mismo mes. El exalto consejero presidencial Rafael Guarín le aseguró a este medio que tomó posesión de su cargo como notario el pasado 1 de agosto. Aún no hay información oficial sobre cuáles otros notarios interinos lograron posesionarse. El presidente Gustavo Petro tuvo reuniones por separado en el Palacio de Justicia con cada una de las altas cortes. El jefe de Estado habló de respeto a la autonomía judicial y de la reforma a la justicia.
Al Palacio de Justicia ingresó hoy Gustavo Petro como presidente de la República. Se reunió allí con los presidentes de las altas cortes que lo recibieron y luego, con cada una de las cortes en pleno, media hora de reunión, una por una. Hablaron sobre reforma a la justicia. La reforma a la justicia que Colombia necesita es que haya más autonomía e independencia del Poder Judicial y más jueces, porque entre más jueces haya, más posibilidades tiene la ciudadanía de tener justicia. El presidente dijo, eso sí, que esta fue una visita de cortesía y protocolaria porque su gobierno respeta de manera ferviente la independencia judicial y la autonomía que tienen las altas cortes y los jueces en el país. Siguiendo el ejemplo de la Casa de Nariño, el edificio del Congreso también retiró las vallas de seguridad que desde hace 20 años impedían a las personas el paso hasta las escalinatas del histórico Capitolio Nacional. El propio presidente del Congreso, Roy Barreras, derribó hoy con sus manos varias de las vallas de seguridad que se habían instalado al frente del Capitolio Nacional y dijo que este es un gesto de que la institución que representa al pueblo está ahora en contacto directo con ese pueblo. Es exactamente eso, quitar estas barras odiosas que separaban a los representantes del pueblo con el pueblo, lo que resultaba absurdo, es cambiar el aislamiento por el diálogo con la ciudadanía. La histórica zona del Capitolio y la Casa de Nariño, que también abrió su paso al público, se convirtieron hoy en la sede de peregrinaje de turistas que gustosos se toman fotografías al frente de las célebres edificaciones. En más de 4.000 colegios del país empezó la socialización del informe de la Comisión de la Verdad sobre el conflicto en Colombia. En Bogotá, más de 600 planteles educativos se sumaron voluntariamente a este ejercicio. Con una charla informal, entre historias y cuentos sobre el conflicto armado, empezó la socialización del informe de la verdad en los colegios públicos y privados del país. Es una verdad en que nosotros entregamos un pedazo. No es la verdad, sino unas ideas con cosas muy serias. El ministro de Educación Alejandro Gaviria, la alcaldesa Claudia López y el presidente de la comisión, el padre Francisco de Rú, llegaron hasta el Colegio Tabora en Engativá, uno de los más de 600 que en Bogotá se sumarán a la actividad. Se han sumado en Colombia 4.332 instituciones educativas, voluntariamente. No hay cartilla, no hay una cátedra que se va a dictar en los colegios, eso no existe. No hay una cartilla que se debe leer en cada colegio, eso no existe. Hay una decisión autónoma de cada comunidad educativa. En el país, más de 4.000 planteles le abrieron las puertas al informe de la Comisión de la Verdad. Una violenta jornada vivió Bogotá este viernes. Bicitaxistas protagonizaron fuertes disturbios luego de la inmovilización de sus vehículos. 37 buses fueron vandalizados. Lo que empezó como un operativo terminó en violentos disturbios. Bicitaxistas se enfrentaron con el Escuadrón Móvil Antidisturbios luego de la inmovilización de más de 30 vehículos. No hay solución de nada. No hay. La única solución para ellos es recoger y dejar nosotros sin trabajo. El transporte público fue el que llevó la peor parte. Aquí nos cogieron a piedra con los usuarios dentro del carro. Nos iban a prender candela, afortunadamente no pasó nada. El bus iba con pasajeros y las personas que estaban dentro del bus estaban gritando porque no podían salir. 31 buses vandalizados entre zonales y troncales. Por más de 5 horas estuvo suspendido el servicio de Transmilenio. Los usuarios terminaron pagando los platos rotos. Algunas casas también fueron vandalizadas. Yo estaba desayunando con mi familia cuando empezaron a tirar piedra y a romper todo. La jornada dejó 7 personas capturadas. La Fiscalía y la Policía capturaron a 11 personas vinculadas a una red de tráfico de medicamentos adulterados y falsificados. Las autoridades decomisaron 1 tonelada de los fármacos fraudulentos. Las autoridades encontraron más de 1 tonelada de medicamentos falsificados y adulterados para tratar enfermedades de alto costo como el cáncer. Los tratamientos fueron distribuidos en Medellín, Montería, Barranquilla y Santa Marta, donde estas personas ganaban 200 millones de pesos mensuales en promedio. 11 personas fueron detenidas y en la organización tenían diferentes funciones, como alterar y modificar la presentación de los empaques, y un grupo se dedicaba exclusivamente a la comercialización. Los detenidos responden por los delitos de usurpación de derechos de propiedad industrial, concierto para delinquir y corrupción de productos médicos.
Prorrogan el contrato para terminar la planta de tratamiento de aguas residuales del Salitre. En reunión convocada por la Procuraduría, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca y el consorcio a cargo de la obra acordaron prorrogar por 6 meses el contrato para terminar la planta de tratamiento de aguas. Además, para resolver las controversias que se presentan con los equipos y las obras faltantes, pactaron activar la figura del amigable componedor, que será la Cámara de Comercio de Bogotá. El contrato vigente vencía el 12 de septiembre y aún falta el 3% de la obra. El general en retiro Iván Ramírez compareció hoy ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Rindió testimonio dentro del caso del exterminio de la Unión Patriótica. El excomandante de inteligencia del Ejército rindió una versión voluntaria en el caso del exterminio de la Unión Patriótica, que cobró 5.733 vidas. La JEP indagó sobre el papel de la inteligencia militar en el perfilamiento de personas de izquierda. ¿Ayudó usted a elaborar listas de personas para que se les aplicara el artículo 28 de la Constitución Nacional, detención administrativa? No. ¿Sabía usted de la elaboración de listas de personas de grupos ilegales, militantes de izquierda, defensores de derechos humanos? No. Listas de personas de izquierda. Hay alarma en Bucaramanga por los altos niveles de mercurio que presentan los ríos que abastecen el acueducto de la capital santanderiana. Sanciones y medidas contra los responsables de la contaminación con cianuro por minería ilegal en los ríos provenientes del páramo de Santurbán que surten de agua a Bucaramanga exigen autoridades locales, ambientalistas y Defensoría del Pueblo al gobierno. Pero es muy difícil cuantificar la totalidad del mercurio que ha circulado por ahí. Lo que sí es cierto es que existe la actividad que se ha vuelto recurrente y que en los últimos 22 años que llevamos de registros de esas mediciones, los 2 picos más altos los hemos visto en cuestión de 6 meses en este año. Los daños por vertimientos del letal líquido son tan incalculables en la población y cultivos rurales hasta donde no llega el tratamiento de agua potable, aseguran en el acueducto metropolitano. Un incendio de grandes proporciones se registró en el occidente de Bogotá. La emergencia ocurrió en una fábrica de residuos peligrosos. Una espesa nube de humo cubrió el cielo en la localidad de Fontibón. Un incendio consumió el 50% de una fábrica de residuos peligrosos ubicada en la calle 13 con carrera 123. Se encargan de hacer almacenamiento, transformación de estos materiales y transporte. Es una empresa que tiene 3.600 metros aproximadamente. Ha habido una afectación cercana del 40% de la empresa. Se desconocen las causas de la conflagración. Varios trabajadores fueron atendidos por personal médico. Al momento hay 9 personas que han resultado lesionadas por inhalación. No tenemos víctimas fatales acá. Por más de 6 horas, bomberos de 7 estaciones intentaron sofocar el fuego. Fue necesaria la intervención de 60 personas para controlar la emergencia. A esta hora, los bomberos de Bogotá atacan los puntos calientes. Masiva movilización de vehículos en Colombia por el puente festivo de la Asunción de la Virgen. Cerca de 4 millones de vehículos se desplazarían por las vías nacionales. Masiva movilización de vehículos para este puente festivo. Durante este viernes han salido desde las principales ciudades un total de 650.000 vehículos. A nivel nacional, una proyección de 3.891.300 vehículos para el departamento de Cundinamarca, que sin duda alguna es el de mayor movilidad a nivel nacional, 1.185.200 vehículos. La policía intensificará los operativos en las vías principales. Son 5.900 efectivos de la Dirección de Tránsito y Transporte que estarán garantizando la seguridad, la movilidad, pero ante todo la prevención por las carreteras nacionales. También se espera una mayor participación en las terminales de transporte y en los aeropuertos del país. En estado crítico se encuentra el escritor británico de origen indio Salman Rushdie, quien fue apuñalado en el cuello mientras daba una conferencia en Nueva York. El autor, amenazado de muerte hace décadas por el régimen islámico de Irán, tuvo que ser operado de urgencia. Las noticias del mundo en Noticentro 1, CMI.
El escritor y ensayista británico de origen indio, Salman Rushdie, quien desde los años 80 ha sido amenazado de muerte por sus publicaciones, fue atacado este viernes en una institución del estado de Nueva York, segundos después de subir al escenario para dar un discurso. La policía aseguró que un hombre que fue identificado como Adi Matar, de 24 años, subió corriendo al escenario y atacó a Rushdie y a un entrevistador. Suspect has been identified as Hadi Matar, age 24. From Fairview, New Jersey. The suspect jumped onto the stage and attacked Mr. Rushdie, stabbing him at least once in the neck and at least once in the abdomen. El escritor ensangrentado duró unos minutos en el suelo mientras lo atendían y capturaban a Matar y fue transportado en helicóptero a un hospital local donde tuvo que ser operado de urgencia. Salman Rushdie, de 75 años, es de origen indio pero con doble nacionalidad, británica y estadounidense. Su estilo ha sido comparado con el realismo mágico hispanoamericano y la mayor parte de sus obras de ficción han suscitado varias polémicas por su crítica a las diferentes ideologías políticas y sociales. Muchos de los libros de este autor han tenido un gran éxito. Su segunda novela, Hijos de la Medianoche, ganó en 1981 el premio Booker, uno de los más prestigiosos de habla inglesa. Pero fue su cuarta novela, publicada en 1988, Los versos satánicos, ya que provocó una agitación internacional de una magnitud nunca antes vista. El presidente Gustavo Petro clausuró esta noche en Cartagena el 7º Congreso Empresarial Colombiano. Anunció que impulsará una política de industrialización. Una política de industrialización fue el mensaje que entregó el presidente Gustavo Petro a los empresarios congregados en la ANDI. El jefe de Estado señaló que en Colombia ha sido nula dicha política y por ello se requiere de nuevo un giro. En la medida que mejoren los índices de producción, mejora la oferta y por ende bajan los precios. ¿Por qué hay que construir una política industrial? Porque es en la producción donde se genera la riqueza. ¿Y cuáles son las actividades productivas entonces? ¿En qué consiste la producción? ¿Qué la conforma? Cuando uno habla de producción, entonces tiene que hablar de agricultura, la transformación de las cosas. El mandatario se refirió al tema de tierras al señalar que es crucial para el desarrollo del campesinado, incluso de la misma industrialización del campo. Un industrial, su primer interés debería ser desde el punto de vista global del desarrollo de la industria, cómo se logra modernizar el campo de tal manera que el concepto de tener la tierra se transforme en el concepto de tener la tierra para producir como medio de producción. En el Congreso Empresarial Colombiano también se tocaron otros temas. Se resalta la reactivación de las relaciones con Venezuela, que pueden representar incrementos en las exportaciones de hasta $1.200 millones. Si se abre la frontera, si se solucionan los temas del contrabando entre norte de Santander y Táchira, si siguen pasando las mercancías en la Paraguachón Guarero, en La Guajira, y si se mejoran las condiciones del transporte marítimo, vamos a tener un comercio este año no de 600 millones como está proyectado, sino vamos a tener un comercio de 1.200 millones, que nada tiene que ver con los 8.000 millones en la mejor época. La ANDI invitó al diálogo y entregó mensajes de confianza. Yo creo que el presidente Petro se lleve el mensaje de que una muy buena cantidad de los objetivos que él ha expresado son su prioridad, los puede hacer con nosotros. Y nosotros podemos ser un vehículo acelerador y un vehículo efectivo para poder sacar adelante algunos de sus objetivos. Otro de los temas fue el del gas natural, donde la industria de ese sector afirmó que Colombia no requiere importar, ya que es autosuficiente. El plan A no puede ser importar gas natural. El plan A, el plan B y el plan C debe ser desarrollar el potencial de gas natural que tenemos en Colombia. El DANE reportó hoy que la industria y el comercio arrojaron crecimientos significativos. El día sin IVA impulsó las ventas.
El DANE reportó que en el primer semestre del año la industria manufacturera creció 17,3% y las ventas del comercio 18,2%. La elaboración y confección de prendas de vestir, crecimientos en la producción real de las bebidas alcohólicas como cerveza y cómo ha impactado el inicio de la temporada escolar y también el periodo de las vacaciones. Según el DANE, al comercio lo impulsaron las ofertas. El 17 de junio se realizó el segundo día sin IVA en el país y que para estos días de promociones favorecen la dinámica del consumo interno de este tipo de bienes tecnológicos. En junio los ingresos de los hoteles aumentaron 55,7%, el personal ocupado 33% y los salarios 4,7%. La nueva ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, y las centrales obreras se reunieron hoy por primera vez desde que ella fue nombrada ministra. Los sindicatos le pidieron al gobierno revivir los beneficios laborales que habían desaparecido. 24 horas después de posesionarse, la nueva ministra de Trabajo recibió en su despacho a las centrales obreras con la promesa de emprender profundos cambios para mejorar las condiciones del trabajo en Colombia. Esto no puede seguir como va, porque Colombia tiene mucha ausencia, no de derechos, sino de aplicación de las normas que nos dan esos derechos, pero también tenemos un problema muy grande de desigualdad y de aumento de la pobreza. En medio de un ambiente de cordialidad, las centrales le pidieron al nuevo gobierno restituir beneficios que en los últimos años han sido desmontados. Es devolverle a los trabajadores todo lo que nos quitaron, ¿no? No estamos pidiendo nada nuevo, solamente que se devuelvan todas las reivindicaciones. Una de las primeras peticiones de los sindicatos al nuevo gobierno es desmontar el denominado piso social que permite cotizar por debajo del salario mínimo. El nuevo director del SENA, Jorge Londoño, habló hoy sobre los programas que ejecutará al frente de la entidad. Jorge Eduardo Londoño, recientemente anunciado director del SENA por el presidente Gustavo Petro, habló sobre las directrices dadas tras asumir el cargo. Que trabajemos bastante en lo que se llama la economía campesina, ese 1.600.000 familias que son dueñas y dueños de pequeños predios, que fueron quienes nos alimentaron durante la pandemia y que han sido un sector muy olvidado, muy vilipendiado, muy desconocido. Sobre si habrá reestructuración interna de la entidad. No creo que debamos hacer reformas administrativas por ahora. Finalmente manifestó que analizarán que los capacitadores, los instructores, los maestros sean de óptima calidad y para esa escogencia no habrá ningún tinte o atisbo de politiquería en la institución. El índice de capitalización de la bolsa que mide el comportamiento de las 20 principales acciones cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,48% a 1.330 puntos. La acción de Bancolombia fue la que más subió, con una valorización de 4,75% a 39.900 pesos. La acción de Construcciones El Cóndor fue la que más bajó, con una pérdida de 4,57% a 1.045 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Cemex, al movilizar más de 15.000 millones de pesos, con una variación estable a 3.300 pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado, que regirá hasta el próximo martes, será de 4.185 pesos con 49 centavos. Los profesionales de cambio compran la divisa en promedio en 4.050 pesos y la venden en 4.150 pesos. Un euro cuesta 4.270 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2 con 26 centavos. El azúcar se transó en 18,63 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $91 con 88 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $97 con 92 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.348 pesos.